Entonces, ahora vayamos nomás con el programa, con el fin de no retrasar o no alterar el programa que se está tratando de cumplir. Bueno, no es nuestra culpa, ¿no? Son actividades que se llevan dentro de la universidad y bueno, nomás hay que tratar, ¿no? Entonces, según el cronograma, tenemos que hacer lo que es hormonas masculinas, ¿ya? Entonces, hablaremos nomás de ese tema. Hormonas masculinas. Mañana seguramente van a hablar el tema de hormonas femeninas, ¿no? Bueno, entonces, como estamos en el tema de endocrinología, considero que también en sus prácticas han ido ya repasando clase por clase lo que es el eje hipotálamo hipófisis, ¿no? Ustedes saben muy bien y no tenemos que olvidarnos, todo está regido en función al hipotálamo, ¿no? Entonces el hipotálamo es el que gobierna. No hay que olvidarse que el hipotálamo es el ente máximo que va a regular todas las funciones hormonales, ¿no? Y en los tejidos diana a través de ciertas hormonas que vayan liberando. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que hacer referencia siempre a la GNR, hormonas, a las hormonas gonadotrophinas, ¿no? ¿Qué son las hormonas liberadoras? ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos acá un núcleo que se llama el núcleo 4, que va a liberar, justamente, va a sintetizar en esas neuronas esta hormona liberadora de las gonadotrophinas, ¿no? Entonces, esta hormona va a estimular, hemos dicho, a una glándula muy importante, que es la hipófisis, ¿no? En este caso, recordando, es la hipófisis anterior, ¿no? Entonces, en la hipófisis anterior va a haber unas células, hemos dicho, llamadas gonadotropas, ¿no? Entonces, estas células llamadas gonadotropas va a tener la función de sintetizar lo que es dos tipos de hormonas, ¿no? Uno es la FSH y la otra es la LH, ¿no? Hasta ahí hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, todas las funciones hormonales están regidas en este sistema, ¿no? Lo que llamamos nosotros el eje hipotálamo-hipófisis, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros hablamos de hormonas masculinas, entonces tenemos que hacer referencia a un órgano diana, que son los testículos. ¿De acuerdo? Entonces, en los testículos, estas hormonas, la folículo estimulante, ¿no? Y la hormona luteinizante va a tener una cierta acción, ¿no? Entonces, en los testículos, como una glándula masculina, ¿no? Tiene dos funciones muy importantes, ¿no? Uno es la espermatogénesis, ¿no? Espermatogénesis, ¿no? Que no es más que la formación de las células sexuales masculinas, ¿no? En este caso los espermatozoides para mantener la reproducción, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos la formación de andrógenos, ¿no? La formación de andrógenos. En este caso, la testosterona, ¿no? Entonces, la espermatogénesis va a formarse a partir de unas células, podemos mencionar, unas células denominadas células de Sertoli. Las células de Sertoli, ¿no? Que se encuentran en los túbulos seminíferos, ¿verdad? Y tenemos otras células muy importantes, secretoras de andrógenos, que se llaman las células de Leydig, ¿no? Las células de Leydig. Miren, dos células muy importantes, ¿no? Dentro de lo que son las glándulas masculinas, ¿no? Entonces, esto es el eje hipotálamo-hipófisis orgánico, que va a tener una única función de poder formar tanto espermatozoides como la testosterona, ¿no? Ahora, la síntesis de la testosterona se va a llevar en la célula, ¿no? O sea, que yo tengo mi célula, entonces dentro de la célula de Leydig
¿no? Va a surgir ciertos pasos que nosotros conocemos como el mecanismo de la esteroidogénesis testicular y la esteroidogénesis suprarrenal. Nosotros tenemos dos mecanismos, ¿no? Uno llamado esteroidogénesis testicular, ¿no? En el testículo, y no olvidemos también que tenemos una esteroidogénesis suprarrenal. ¿De acuerdo? Ustedes recordarán, habíamos llevado a la glándula suprarrenal, ¿no? En la capa reticular se va a formar también andrógenos, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué no se forman mineralocorticoides, ¿no? ¿Por qué no se forman glucocorticoides en los testículos? ¿No? Si ambos van a formar hormonas androgénicas, ¿no? Pues también deberían de formar mineralocorticoides y glucocorticoides, ¿no? Sería lo lógico, ¿no? Pero aquí hay ciertas diferencias, ¿no? Entonces, como es un proceso bioquímico, ustedes saben, es una hormona de tipo liposoluble, ¿no? Entonces derivan del colesterol, ¿verdad? Tenemos un colesterol, la LDL, las proteínas de baja densidad, ¿no? Son los que transportan, ¿lo ven, chicos? Por la sangre y van a llevar colesterol cargaditos, ¿no? Llevan el colesterol, van a ir a repartir donde necesita colesterol, ¿no? Y en este caso lleva el testículo y lleva la glándula suprarrenal, ¿no? La LDL. Entonces acá nosotros tenemos una enzima, ¿no ven? ¿Qué se llama esa enzima? ¿Se acuerdan? Del colesterol desmolasa, ¿no? Se llama colesterol desmolasa. Entonces el colesterol desmolasa va a convertir, como es una enzima, va a catalizar la conversión del colesterol en pregnenolona. Entonces, ya estamos aquí, ya prácticamente estamos acercándonos a la síntesis de estas hormonas masculinas y de las glándulas suprarrenales, ¿no? Entonces, la diferencia es, jóvenes, que en el testículo va a carecer dos enzimas, o sea, no va a tener dos enzimas que tiene la glándula suprarrenal, ¿no? Que es la 21 beta hidroxilasa esteroide y la 11 beta hidroxilasa. Estas dos enzimas carecen, o sea, el testículo no tiene estas dos enzimas que son responsables de la formación de los mineralocorticoides y de los glucocorticoides. ¿De acuerdo? Entonces no tiene. Mientras que la glándula suprarrenal tiene estas enzimas, ¿no? Entonces por eso va a formar glucocorticoides. Ahora, ¿qué es lo que tiene los testículos? Tiene otra enzima muy importante, que es la 17 beta dihidroesteroide deshidrogenasa. Esta enzima es la que no tiene también la glándula suprarrenal, ¿no? En gran cantidad. Entonces, lo que le diferencia es que esta enzima sí lo tienen los testículos y es el que va a convertir la pregnenolona en testosterona, ¿no? Entonces son vías, ¿no? Bioquímicas, que seguramente ustedes están más capos que yo de bioquímica, ¿no? Entonces, miren, son vías que prácticamente diferencian de un órgano a otro, ¿no? Si no, pues las glándulas suprarrenales serían los que generan testosterona en gran cantidad, ¿no? Entonces, algo siempre, desde un punto de vista fisiológico, los chicos tienen que diferenciar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia.
Entonces, por eso tenemos dos vías de formación de hormonas esteroideas. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ya tenemos la testosterona, ¿no? Y la testosterona va a tener acción. Tiene una acción, y ustedes saben, todas las hormonas siempre se unen a proteínas. ¿No ven? Una vez que sale de la fábrica, tiene que unirse, ¿no?, a proteínas transportables, ¿no? Entonces, el 90% de la testosterona, chicos, se va a unir a una proteína transportadora, ¿no?, de testosterona, ¿no? Es una proteína transportadora, ¿no?, afín a la testosterona. ¿De acuerdo? Y también se va a unir a la albúmina, que también es una proteína transportadora. Miren, el 90% se va a unir a la proteína transportadora de testosterona, o algunos textos también es proteína fijadora de la testosterona, ¿no? O algunos también dicen a la albúmina, ¿no? Tenemos dos. Y el 10%, jóvenes, está de forma libre. Está de forma libre. Y este 10% es la que tiene actividad. Es la, podríamos decir, es la forma activa. Es la forma activa. Entonces se dice que este 90% es como los que lo están agarrando como una reserva de la testosterona. Es una reserva de la testosterona. ¿De acuerdo? Entonces el 10% va a ser nuestra forma activa, ¿no? Entonces, ¿qué hace la testosterona? Va a tener una función paracrina y va a tener una función endócrina, ¿no? Función paracrina, ¿no? Y va a tener una función endócrina. Entonces, ¿qué significa paracrina endócrina? Pues eso seguramente lo han llevado desde las primeras clases, cuando hablamos de introducción a las hormonas, ¿no? Cuando hablamos de una función para es al lado, ¿no? Entonces, como las células intersticiales de Leydig está vecino a las células de Sertoli, entonces seguramente las células de Sertoli, perdón, las células de Leydig va a pasarle esta hormona a las células de Sertoli. Leydig va a pasar a Sertoli. ¿Para qué? Para que pueda ayudar a promover la espermatogénesis. A eso se refiere. ¿De acuerdo? Acción paracrina. Ahora, cuando hablamos nosotros de una acción endocrina, ya tenemos que mencionar a órganos diana, ¿no? Órganos diana. ¿De acuerdo? Entonces, acá, jóvenes, tenemos que tener en cuenta que la testosterona tiene que convertirse en dihidrotestosterona. Dihidrotestosterona. ¿No? Gracias a una enzima que es la 5-alfa reductasa. ¿No? Tiene que ver. Cuando nosotros queremos una función endocrina, algunos órganos diana van a ser activa la testosterona, pero algunos órganos diana no, necesitan de la dihidrotestosterona. Entonces, por eso existe esta enzima que va a reducir o va a convertir en esta forma activa, ¿no? Entonces, miren, la testosterona, ¿no?, es más activa, nos dice, después de la pubertad, ¿no? Para diferenciar, ¿no?, para hacer una diferencia de los órganos sexuales masculinos, ya sean primarios o secundarios, ¿no? Un ejemplo nos pone, por ejemplo, el desarrollo del epidídimo, ¿no? El epidídimo es una estructura larga, ¿no?, en la cual se capacitan los espermatozoides. ¿Lo ven, chicos? Eso hemos aprendido en biología,
anatomía, ¿no? Es el cuartel de los espermatozoides donde tienen que capacitarse, ¿no? El conducto deferente, ¿no? El epidídimo, el conducto deferente, la vesícula seminal, ¿no? Son órganos reproductores internos bien importantes, chicos, que necesita de la testosterona. ¿De acuerdo? ¿Qué más necesitamos? ¿No? Órganos sexuales secundarios, por ejemplo. La testosterona va a promover el cierre de las placas epifisiales, ¿no? Después, ya, o sea, de la adolescencia, cuando ya tenemos, ¿no?, una edad, ¿no?, de 14, 15, 16, entonces ya se van cerrando las placas epifisiales. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El crecimiento de los músculos, chicos, ¿no? Un crecimiento muscular. Entonces, huesos, músculos, ¿no? ¿Qué más? El cambio de voz, ¿no? El cambio de voz. Ustedes saben que esto es bien evidente, es un signo clásico, ¿no? Cuando uno está echando ya la pubertad, ¿no? Entonces ustedes saben que acá el cambio de voz se va a deber a la hipertrofia laringea. En la laringe se va a hipertrofia, o sea, hay un crecimiento, ¿no? Entonces, miren, son cosas o órganos diana que necesitan testosterona, ¿no? Pero, ¿dónde entra en acción la dihidrotestosterona? Chicos, la dihidrotestosterona es muy importante en la vida fetal, ¿de acuerdo? En la vida fetal, ¿no? En la vida fetal, ustedes saben muy bien, jóvenes, que no hay todavía esta actividad, ¿no ven? En la séptima semana, por ejemplo, del desarrollo, ustedes saben que hay 8 hormonas. ¿Quién se hace cargo? ¿Quién recuerda ver esa hormona? Que es secretada en la placenta. Se llama hormona gonadotropina placentaria. ¿No ven? Entonces la hormona gonadotropina placentaria, ¿no?, va a tener acción para poder formar hormonas sexuales, ¿no?, hacia la séptima semana, ¿no? Entonces miren, esto va a ser incluso hasta después, dice, del nacimiento, ¿no? 10 días después del nacimiento, todavía esa hormona sigue circulando, ¿no? Y durante la niñez, ¿no?, hasta los 13 años, ya va disminuyendo esa hormona. Ya durante la pubertad, por factores que todavía no se conocen, chicos, no hay estudios todavía, ¿no?, de cómo se activa esto, ¿no? Pero la teoría nos dice, ¿no?, la placenta es el que se hace cargo, ¿no?, hasta 10 días después del nacimiento, ¿no?, en producciones, en secreciones moderadas, dice, ¿no?, de testosterona o de hidrotestosterona. Ya entrando a la niñez, hasta los 13 años, hay una producción nula, ¿no? No hay testosterona, ¿no? Ya en la pubertad, recién, por factores desconocidos, empieza a activarse la producción del eje hipotalámico-oficis, la cual va a aumentar de forma pulsativa, ¿no?, la secreción, la reanudación de la espermatogénesis, producción de andrógenos testosterona. ¿De acuerdo? Entonces, durante la vida fetal, jóvenes, es muy importante esta hormona, porque gracias a esta hormona, ¿no?, vamos a diferenciar, ¿qué cosa? Los órganos sexuales. Vamos a diferenciar si es masculino o es femenino, ¿no? Entonces ustedes saben, por genética ya, ¿no?, XX, sexo femenino, ¿lo ven? XY, sexo masculino, ¿verdad? Entonces, esto es genético, ¿no?
Entonces, hay un factor genético, dice, ¿no ve?, para formar estas hormonas, para inducir la formación de dihidrotestosterona, que se encuentra en el cromosoma Y, ¿no? Es un factor inductor masculino, ¿no? Es un gen que está ya prácticamente codificado, ¿no?, que va a inducir la formación de dihidrotestosterona. Entonces, miren, a partir de ahí ya vamos a diferenciar los órganos sexuales primarios, ¿no? Entonces, ¿qué se va a desarrollar? ¿No? Se desarrolla el escroto, los testículos, ¿no?, la próstata, ¿no? Entonces, el testículo, si bien se está formando en las crestas genitales, tienen que descender ¿a dónde? Al escroto, ¿no? Entonces, ¿quién promueve ese descenso, muchachos? Va a promover la dihidrotestosterona. Si nosotros tenemos deficiencia de formación durante la vida fetal de dihidrotestosterona, ¿qué va a pasar? No va a haber el descenso, ¿no? ¿Qué se va a llamar esa patología? Bien común. La criptorquidia, ¿no? La criptorquidia. ¿De acuerdo? La criptorquidia. Pues la falta de descenso de los testículos hacia las bolsas escrotales, ¿no? Entonces, a veces uno no se da cuenta, ¿no? Siempre hay que revisar, por eso hay que llevarle siempre a sus controles, ¿no? Por pediatría. Lo primero, ustedes cuando estén rotando consulta externa, ustedes van a palpar, van a revisar que estén los dos testículos en las bolsas escrotales, tienen que revisar. Y si no está, ya les llama la atención, ¿no? Al parecer es una criptorquidia, ¿no? Derivamos al urólogo, se confirma, cirugía, ¿no? Así es. A veces no se dan cuenta, las mamás no se dan cuenta, ¿no? Nunca se dan cuenta. Pero cuando ya llegan a los 12, 13 años es 100, ¿no? Entonces ya eso es para cirugía, urología. Y ustedes, esa es la finalidad del control, ¿no? Durante los primeros días de nacimiento, todo eso se controla. Y ustedes lo van a hacer, ¿no? En eso consiste el rote por consulta externa, ¿no? En pediatría ustedes van a revisar todo eso, ¿no? Entonces, por eso, muchas veces, si pescamos a tiempo, ¿qué les inyectan? Hormonas masculinas, ¿no? El testosterona, el testovirón. ¿Conocen el testovirón? ¿No? Y venden en ampollas. Cuidado, se inyecten también. Más o menos para tener más masa muscular. Testovirón. Se inyecta eso, entonces pero siempre hay que valorar que el conducto inguinal sea pues lo adecuado, ¿no? De hecho, sea lo adecuado. Tenga el diámetro adecuado para que pueda descender el testículo. Entonces, todo eso es una valoración, o sea, que es una valoración interna mediante ecografía, mediante medios imagenológicos. Entonces, si es permeable, adelante, va a descender. Pero si el conducto inguinal está cerrado, difícil, por más que le inyecte hormonas, no va a descender. Entonces, sí o sí se va a ir eso a cirugía, a permeabilización. Así es, ¿no? Entonces, hay medios generales también se indican durante las primeras semanas frotar, ¿no? Empezar a que vaya descendiendo, ayudar a que descienda el testículo. Hay resultados, ¿no? Pero como les digo, mucho depende de la permeabilidad del conducto inguinal. ¿De acuerdo? Entonces, miren, la dihidrotestosterona es muy importante en la vida fetal. Ahora, después de la adolescencia también es importante, ¿no? Porque la dihidrotestosterona va a promover la distribución del vello axilar y pubiano. Muy importante. Mientras que la testosterona no cumple esa función. Entonces, sí o sí necesitamos que se vaya a reducir, ¿no? Y vaya a actuar sobre las glándulas sebáceas y las glándulas pilosas, ¿no? Entonces, hay otro tema, las glándulas sebáceas. Ustedes saben, chicos, que las glándulas sebáceas, ¿no? Muchos jóvenes a veces sufren de acné, ¿no ves? Lo primero, ¿no ves, chicos? Todos hemos pasado por eso. Hay un desarrollo, una proliferación de las glándulas sebáceas, ¿no? Que muchas veces, ¿no?
se manifiesta con el signo de acné. ¿No? Es una etapa, ¿no? Es un cambio fisiológico. ¿De acuerdo? ¿Qué más hace la dihidrotestosterona? El crecimiento de la próstata. Crecimiento de la próstata. ¿Verdad? Hasta los 20 años tiene que tener un tamaño normal. ¿No? Y a partir de los 50 años también se reduce. ¿No? Entonces son cuestiones fisiológicas. Y la calvicie. Ustedes han visto, ¿no? Hay personas que sufren de calvicie, ¿no? Por un aumento de la hormona androgénica, ¿no? Entonces, el aumento del tamaño de la próstata y la calvicie son bien comunes también, ¿no? Pero esto tiene una cuestión genética, no todos, no todos sufren de calvicie. Algunos a muy temprana edad también sufren, ¿no? A los 30, 35 días, prácticamente ya sufren de calvicie, ¿no? Esto se debe a un aumento excesivo de la hormona de testosterona o dihidrotestosterona. ¿De acuerdo? Miren, cada uno, chicos, actúa de diferente, ¿no? Por esa razón, ¿no? Ustedes saben también que hay patologías prostáticas, ¿verdad? La hiperplasia prostática benigna, el crecimiento excesivo de la próstata, ¿no? Que muchas veces sufren, ¿no? Pacientes de 50 y 55 años, ¿no? Por eso lo que hacen los urólogos es inhibir esta enzima, ¿no? Hay medicamentos que inhiben esta enzima, ¿no? ¿Para qué? Para evitar la conversión, ¿no? Utilizan como medio de tratamiento para la hiperplasia prostática benigna, ¿no? Porque he aprendido por fisiología que la dihidrotestosterona aumenta el crecimiento prostático, promueve la calvicie. Entonces, la farmacología es eso, ¿no? Yo tengo que reducir algo, tengo que disminuir. Entonces, justamente inhibimos esta 5-alfa-reductasa, ¿no? Y no va a haber esto, y por lo tanto nos ayuda a coadyuvar el tratamiento. ¿De acuerdo? Esa es la función. Hay otras muchas funciones también, ¿no? También la testosterona va a ayudar, ¿no? En lo que es la piel, ¿no? El engrosamiento de la piel en los varones, ¿no? No es lo mismo nuestra piel con la piel de las mujeres, ¿no ves? Más grueso. Entonces son funciones hormonales con los jóvenes que tienen esa acción. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo regulamos a nuestra testosterona? Ya sabemos, ¿no? Siempre vamos a hablar de una retroalimentación negativa. Negativa o positiva, ¿no? Es una forma de regular nuestras funciones hormonales. En este caso, la testosterona, ¿no? La testosterona va a generar una acción inhibitoria, ya sea a nivel de la hipófisis o a nivel del hipotálamo, ¿no? Va a generar una retroalimentación negativa. Si nosotros tenemos un exceso de testosterona, entonces esta puede inhibir a nivel del hipotálamo, disminuyendo la secreción de esta hormona, o a nivel de la hipófisis, disminuyendo estas hormonas que es la FSH-LH, ¿no? Ahora, la espermatogénesis. Hemos hablado, me acuerdo, en una clase, las células del Sertoli liberan una hormona que se llama hormona inhibina. Esta hormona inhibina es el que va a inhibir acá a la hipófisis, ¿no? Disminuyendo la secreción de FSH-LH. Entonces, por lo tanto, la espermatogénesis tiene una regulación propia, mientras que la testosterona por sí solita puede inhibir, puede regular, ya sea a nivel superior, ¿no? En el hipotálamo o en la hipófisis. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, jóvenes, eso es la hormona sexual masculina, ¿no? Entonces, son puntos importantes en la síntesis, cómo se une, dónde tiene su función, qué acción tiene, ¿no? Y cómo se regula, cómo se secreta, ¿no? Si ustedes saben todo esto, siempre se van a defender.
¿Está bien? Bueno, eso es todo, jóvenes. No estaríamos terminando.